¿Sabías cuál es la mayor prueba de que el Evangelio es real? Es el cambio que produce en nosotros. Y la vida de Pablo es un vivo ejemplo de eso. Les invito, queridos, a que hoy meditemos en Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 17. Y voy a leer en una versión Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Y cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejos de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Permite, Dios, que podamos entenderla y también vivirla en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, aquí vemos la historia de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era alguien que asolaba la iglesia de Dios, defendiéndose esas tradiciones de sus antepasados, del judaísmo. Y de verdad que era un dolor de cabeza. Sin embargo, en uno de esos viajes donde él iba a perseguir la iglesia, se choca con la roca que es Cristo. Y que ahí es tumbado del caballo, aquello, yo sé que muchos de ustedes conocen la historia, y le dice el Señor, con duras cosas has chocado contra el aguijón. Y ya ahí conocemos la historia, que luego de encontrarse con Jesús, hubo un antes y un después en la vida de Pablo. Pasa de ser un perseguidor a alguien que está dispuesto a dar su vida por la propagación del Evangelio. ¡Wow! Un cambio rotundo. Y vemos acá, hay varias cosas que puedo tener acá, que es que luego, dice Pablo, recuerda quién él era antes. Él era un perseguidor de la iglesia, era violento, era extremista, era defensor de lo que son las tradiciones. Pero vuelvo a resaltar que cuando hay un encuentro con Dios, cuando el Evangelio llega a tu casa, hay un antes y un después. Y por eso es que lo maravilloso, queridos, de esta palabra que nosotros, por gracia y misericordia, portamos, que nosotros tenemos, esto puede cambiar la vida de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo. Por ende, debemos estar dispuestos, entendiendo el poder que tiene el Evangelio y que nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ha de ayudar a poder predicarlo de parte de Dios y delante de Dios para la edificación de aquellos que nos escuchan. Amén. Bendito sea Dios. También dice en otra parte, pero todo cambió cuando Dios decidió intervenir. Pablo dice una frase poderosa, cuando agradó a Dios. Es decir, fue Dios quien lo buscó, fue Dios quien lo llamó por gracia, fue Dios quien lo apartó desde antes de nacer y fue Dios quien le reveló a Cristo. O sea, todo fue por gracia y misericordia de Dios. Y es algo a imitar de Pablo. Pablo es un líder humilde y es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Actuar con humildad en nuestra vida. Dios nos ha llamado a servir, Dios nos ha permitido ser portadores de su gloria. Vemos su mano obrar en los diferentes lugares, aquellos que predican, que van, y Dios le usa con poder y autoridad. Pero nunca debemos perder de vista que es por su gracia y su favor. Pablo, conocido como uno de los misioneros evangelistas más grandes de toda la historia. Sin embargo, siempre estuvo humilde ahí luego de tener su encuentro con Dios.
Y nosotros debemos ser imitadores de eso, actuar con humildad, que no se nos suban los humos a la cabeza. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos esta palabra? Bueno, yo tengo 4 puntos que quiero resaltar acá, que observemos. El primero es que el evangelio que vivimos no depende de opinión humana. No, debemos tener eso en nuestra mente. Sé que es la verdad revelada por Dios, no una idea creada por las personas. Entonces, ¿cómo lo aplico teniendo esto claro en mi mente? Que esto no es de hombre. Esto me lo ha encomendado el mismo Dios para ensanchar el evangelio a la derecha y a la izquierda. Segundo punto. Si Dios te llamó, es porque Él quiso. Vemos que dice, no se trata de tu pasado, ni de tu fuerza, ni de tu historia. Es por gracia, no por méritos. No creas porque tú eres más especial que los demás. Se te llamó a ti. No, no, no. Es por pura gracia. Por eso siempre debemos estar agradecidos con Dios por el privilegio de que nos escogió para nosotros poder hablar a otros de Cristo. Amén. Tercer punto, dice, la transformación verdadera viene de la revelación de Cristo. Cuando Cristo se revela en ti, no solo cambia tus creencias, cambia tu vida por completo. ¿O no se lo dijo a Zaqueo en un momento cuando le dijo la salvación ha llegado a tu casa? Entonces nosotros debemos entender eso, nosotros debemos ser puentes, que llevemos las personas a Cristo para que Cristo la lleve al Padre. Entonces Cristo Jesús debe ser nuestro mensaje, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y ahí nosotros aplicamos esto. Debemos hablar de Jesús a otros sin tener miedo, sin tener vergüenza, sino sintiéndonos orgullosos, felices, contentos de que Él nos ha elegido y nos ha dado ese privilegio tan grande. Y cuarto, no necesitas validación humana para obedecer tu llamado. Tu identidad viene de Dios, no de la aprobación de otros. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que desde hoy usted va a andar en desobediencia y que Dios lo llamó y usted va a hacer lo que le da la gana. No, 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 no. Eso no es. Usted debe someterse a las autoridades. Ahora, usted debe verificar todo lo que esa autoridad le diga a la luz de la palabra. Si es algo contrario y lo quiere llevar a que usted no ande por el camino de Dios, entonces usted tiene que revisarse, porque sabemos que la Biblia habla de falsos maestros y nosotros también debemos cuidarnos de eso, pero también debemos respetar a las autoridades que están ahí por encima como nuestros líderes en la iglesia. Entonces debemos tener en cuenta que es de Dios que depende esto. Depende de Dios y que de la intención de nuestro corazón de servirle en espíritu y en verdad. Amén. Bendito sea el Señor. Queridos, oremos en este momento, dando gracias a Dios por esta palabra y que Él nos ayude verdaderamente a vivir a la luz de esta verdad. Padre nuestro, Dios que estás en el cielo, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta palabra que es nueva para nosotros cada día. En este momento, Dios, yo me encomiendo a ti junto a los que me escuchan, para que tú nos ayudes, Dios, a vivir a la luz de tu palabra. Que tú nos ayudes, Padre eterno, a entender siempre que fuimos llamados por ti, que no nos quieran subir los humos a la cabeza y que podamos, Dios, siempre andar con humildad, pero también reconociendo el poder que tiene el Evangelio y que cuando el Evangelio llega, cuando llega Cristo a la vida de una persona, no solo cambian sus creencias, sino que su vida cambia por completo. Ayúdanos, entendiendo esto, predicar el Evangelio con autoridad y entendiendo que es una necesidad imperante para todos aquellos que están ahí afuera perdiéndose. Ayúdanos a ser luz y sal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, Dios les bendiga en gran manera. Espero que este devocional de hoy haya sido de gran bendición para ustedes. Si así lo ha sido, recuerden suscribirse si no lo han hecho, darle me gusta, dejarme sus comentarios y compartir con otros, porque esta es la vía donde juntos podemos llegar a más personas y esas personas pueden tener contacto con la palabra. Amén. Recuerde que juntos somos más y más fuertes. Un abrazo y nos vemos mañana, pero solo si Dios nos lo permite.